Imagina que acabas de tener el encuentro más importante de la historia. Has visto a Dios cara a cara. Tu vida ha dado un giro de 180 grados. De ser un asesino, te has convertido en un creyente. Lógica humana nos dice, corre a Jerusalén, ve a buscar a Pedro, ve a hablar con María, la madre de Jesús. Ellos lo conocieron, ellos caminaron con él. Ellos tienen que enseñarte. Eso es lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Buscar una iglesia, buscar un mentor. Pero el hombre del que hablamos hoy hizo exactamente lo contrario. Pablo de Tarso, el arquitecto del cristianismo, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento, desapareció. Se esfumó del mapa. No fue a Jerusalén. No buscó a los apóstoles. La Biblia, en un pequeño versículo en Gálatas 1:17, nos da la única pista de su paradero. Ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 3 años, 1000 días y 1000 noches, solo, en uno de los desiertos más hostiles del mundo antiguo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, que tenía prisa por salvar al mundo, escondió a su mejor guerrero en el silencio durante 3 largos años? ¿Qué pasó en esas cuevas de Arabia que transformó a un fariseo legalista en el apóstol de la gracia? Lo que Pablo aprendió en ese desierto no lo aprendió de hombre alguno. Fue una descarga directa del cielo. Y hoy vamos a entrar en ese desierto con él para descubrir los 3 secretos que cambiaron la historia de la humanidad. Primero, entendamos el lugar. Cuando la Biblia dice Arabia, no se refiere necesariamente a la Arabia Saudita moderna. En tiempos de Pablo, era el reino nabateo, una extensión de desierto rocoso que llegaba hasta el monte Sinaí. El monte Sinaí. ¿Te suena familiar? Moisés estuvo allí 40 años antes de sacar a Israel. Elías huyó allí cuando estaba deprimido. Y ahora Pablo. Dios tiene una extraña costumbre de llevar a sus elegidos al desierto. ¿Por qué? Porque para llenar una copa, primero tienes que vaciarla. Pablo era un genio, un erudito. Se sabía la Torá de memoria. Había estudiado con Gamaliel, el mejor maestro de su época. Su cabeza estaba llena de teología, de leyes, de tradiciones, pero todo lo que sabía estaba mal enfocado. Esos 3 años en Arabia no fueron para aprender cosas nuevas, fueron para desaprender. Imagina el shock. Todo lo que creíste que era verdad durante 30 años, de repente descubres que es basura. Pablo tuvo que morir en Arabia. Tuvo que morir su orgullo fariseo. Tuvo que morir su confianza en sus propios méritos. En el silencio absoluto, sin sinagogas, sin debates, sin aplausos. Pablo solo tenía una cosa: los rollos de las Escrituras y la voz del Espíritu Santo. Fue la Universidad del Silencio. Y la primera lección fue la más difícil de todas. El mayor obstáculo mental para Pablo era la cruz. Como fariseo, él conocía Deuteronomio 21:23 de memoria. Maldito por Dios es el colgado en un madero. Para el viejo Saulo, Jesús no podía ser el Mesías porque murió en una cruz. Para un judío, la cruz era la prueba de que Dios había maldecido a ese hombre. Por eso Saulo perseguía a los cristianos. Creía que estaban adorando a un maldito. Pero allá en el desierto, bajo el sol abrasador, el Espíritu Santo le abrió los ojos a la primera gran revelación. Jesús le mostró: Pablo, tienes razón. La cruz es una maldición. Pero no era mi maldición, era la tuya. ¡Bum! En ese momento, la teología de Pablo explotó. Entendió la sustitución. Entendió que Jesús no fue un mártir ni una víctima. Jesús se convirtió voluntariamente en pecado y en maldición para absorber todo el veneno de la ley que condenaba a la humanidad. Más tarde Pablo escribiría en Gálatas 3:13, probablemente con lágrimas en los ojos, recordando este momento en Arabia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nadie en Jerusalén explicaba la cruz así. Pedro hablaba de la cruz como un crimen de los judíos, pero Pablo entendió la cruz como un intercambio legal cósmico. Allí, en la soledad, Pablo dejó de ver la cruz como una vergüenza
y empezó a verla como el único camino de salvación. La segunda revelación vino de recordar una y otra vez la voz que lo derribó del caballo. ¿Recuerdas la pregunta de Jesús? No dijo, Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? No dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el desierto, Pablo meditó en este me. Saulo nunca había tocado a Jesús físicamente. Jesús ya había ascendido al cielo. Saulo solo encarcelaba a hombres y mujeres pobres en Damasco y Jerusalén. Entonces, ¿cómo podía estar persiguiendo a Jesús? Aquí nació la segunda gran revelación, el misterio del cuerpo de Cristo. Jesús le reveló a Pablo que la unión entre él y sus creyentes es tan profunda, tan orgánica, que es como la cabeza y el cuerpo. Si pisas el dedo pequeño del pie, la cabeza grita, «¡Me duele!». Esta revelación cambió la forma en que Pablo veía a la gente. Ya no veía judíos o gentiles, esclavos o libres. Veía miembros de un mismo cuerpo. Entendió que Cristo no vive solo en el cielo, vive dentro del creyente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esta doctrina es única de Pablo. Pedro y los demás todavía veían el movimiento como una secta judía renovada. Pero Pablo, gracias a Arabia, vio un nuevo hombre, una entidad espiritual gigante que trasciende razas y fronteras. Pero faltaba la pieza final, la más difícil para un hombre religioso, el fin de la ley. Imagina a un hombre que ha pasado 30 años obsesionado con reglas, no comer cerdo, lavarse las manos 7 veces, guardar el sábado, circuncidarse, y de repente Jesús le dice en el desierto, «Ya no hace falta». La tercera revelación fue el Evangelio de la Gracia. Jesús le mostró que la ley de Moisés era solo un ayo, un tutor, para llevar al niño a la escuela. Pero ahora que el maestro ha llegado, el tutor ya no es necesario. Esto era escandaloso. Si Pablo hubiera ido a Jerusalén primero, los apóstoles, que todavía iban al templo y comían kosher, quizás lo hubieran frenado. Le hubieran dicho, «Bueno, Pablo, cree en Jesús, pero no dejes la ley». Pero como Pablo estaba solo con Jesús, recibió el Evangelio puro, sin filtros humanos. Entendió que la salvación es un regalo, dono, no un salario. Entendió que Dios justifica al impío por la fe, no por las obras. Cuando salió de Arabia, Pablo traía una dinamita teológica en sus manos. Traía el mensaje que liberaría al mundo entero, no solo a los judíos. Después de 3 años, Pablo regresó a Damasco. Ya no era el joven orgulloso. Era un hombre con una cicatriz en los ojos y un fuego en el alma. Estaba listo para escribir las cartas que tú y yo leemos hoy para encontrar paz. Amigo, amiga que me escuchas, quizás tú te sientes en Arabia ahora mismo. Sientes que tu vida está estancada. Ves a otros avanzar, casarse, hacer dinero, tener éxito, y tú pareces estar dando vueltas en el desierto. Te sientes olvidado por Dios. Pero quiero decirte algo hoy. El desierto no es un castigo, es una preparación. Dios te ha apartado del ruido porque tiene secretos que contarte que no puedes escuchar en medio de la multitud. Quizás Dios está desaprendiendo cosas en ti. Está rompiendo tu orgullo, tus viejas formas de pensar, para entregarte una revelación fresca. No desperdicies tu desierto. No te quejes por la soledad. Abre tu Biblia. Ora en silencio. Porque la revelación que recibas en tu momento más oscuro será la luz que usarás para guiar a otros el resto de tu vida. ¿Estás pasando por un tiempo de soledad o espera? Escribe abajo en los comentarios, «Gracias Dios por mi desierto, enséñame tus secretos». Declara que este tiempo no es tiempo perdido, es tiempo de inversión divina. Y si quieres saber qué pasó después, cuando este Pablo, lleno de fuego, se enfrentó cara a cara con el mismísimo Pedro en una discusión pública, suscríbete al canal. En el próximo video hablaremos de el día que Pablo regañó al Papa Pedro, el conflicto que casi divide la Biblia. Dale like si crees que Dios tiene un propósito contigo. Nos vemos en la próxima historia.